Hay lugares que existen en los márgenes de nuestra realidad, y fue en uno de esos lugares donde dos viajeros se encontraron. Un espacio suspendido en la nada más absoluta, conocido por un nombre que era, al mismo tiempo, una promesa y una terrible mentira: tranquilidad. Así fue como llegaron, a un horizonte que se extendía, infinito, en todas las direcciones posibles. Aquí no había un arriba o un abajo claros, solo un vacío expansivo y un cielo que parecía no tener fin. Esa fue su primera impresión del nivel 6.3, una sensación de inmensidad que casi le roba el aliento. La descripción oficial de este lugar es tan simple como aterradora. Un espacio aéreo sin fin, salpicado de estas construcciones de madera aparentemente precarias. Y claro, la pregunta que no dejaba de atormentarles era obvia. ¿Qué demonios las sostenía? La respuesta, por supuesto, no existía. Empezaron a explorar, a observar la extraña arquitectura del lugar. No eran caminos que llevaran a un destino, eran puentes de un roble increíblemente duro que no conectaban nada con nada, escaleras que, simplemente, terminaban en el cielo. Toda una red, sí, pero diseñada para no ir a ninguna parte, suspendida sobre la nada misma. Y fue aquí donde descubrieron la gran paradoja del nivel 63. A simple vista, todo parecía peligrosamente inestable. Daba la sensación de que un solo paso en falso sería el final. Pero, para su sorpresa, la realidad era muy diferente. A pesar de esa apariencia ruinosa, las estructuras eran increíblemente sólidas. ¿Y el abismo? Bueno, el abismo resultó no ser lo que parecía. La clasificación oficial no hacía más que confirmarlo. Clase 0. El nivel de peligro más bajo que existe. Sin entidades, sin amenazas de ningún tipo. Un entorno, en teoría, completamente seguro. El mismo espacio que parecía diseñado para matarlos era, en su esencia, inofensivo. Sin embargo, esa seguridad no significaba que el lugar estuviera muerto. No tardaron en notar algo más. Algo que se movía, muy, muy a lo lejos, casi en el límite de su percepción. Algo demasiado grande e inalcanzable. Fue entonces cuando las vieron con claridad. Unos muros gigantescos, formados por lo que parecían ser enredaderas de un verde intenso, que ascendían desde las profundidades del vacío hasta perderse de vista. No formaban parte de los caminos de madera. Eran otra cosa, algo completamente distinto. Y es que esas estructuras no estaban quietas. Se encontraban en un movimiento constante, lentísimo, tejiendo patrones silenciosos y complejos en el horizonte. Un espectáculo inalcanzable, cuya naturaleza real era un completo misterio. Les dio la extraña sensación de estar en un lugar que, de algún modo, estaba vivo. El sonido, o mejor dicho, la casi total ausencia de él, definía la experiencia. El paisaje sonoro era mínimo. Una ráfaga de viento de vez en cuando, el suave y constante crujido de la madera bajo sus pies, y solo en raras ocasiones, el eco lejanísimo del movimiento de esas enredaderas. Era un lugar abrumadoramente silencioso. Después de un tiempo que fueron incapaces de medir, caminando sin rumbo por aquellos senderos, encontraron algo diferente. Un lugar apartado del resto de la red, donde el ya de por sí escaso sonido ambiental sufrió una transformación. Se toparon con lo que se conoce como un punto de meditación. Era de una simpleza increíble, una pequeña plataforma circular de madera con un único banco en el centro, completamente aislada del resto de caminos. Su diseño parecía deliberado, casi intencional. Y su propiedad más extraña es la que confirma toda la documentación sobre el nivel. Por alguna razón que nadie conoce, los ruidos externos se atenúan cerca de estos puntos. Los vuelve todavía más silenciosos que el silencio que ya reina en el nivel 63. Se sentaron en el banco. La experiencia fue profunda. El leve crujido de la madera, el susurro del viento que los había acompañado, todo se desvaneció. Lo que quedó fue un silencio que no se sentía natural en absoluto. Era un vacío sonoro total. El propósito de estos puntos parecía ser puramente psicológico. Sentados allí, sintieron una claridad mental que los dejó asombrados. La ausencia total de distracciones les permitió una introspección increíblemente profunda. Uno de ellos incluso sintió una calma extraña apoderarse de sus emociones, un efecto del que otros habían hablado, pero que nunca se había podido confirmar del todo. Fue entonces cuando comprendieron por qué el lugar estaba desierto. No era por casualidad, era una decisión deliberada. El nivel 63 debía permanecer vacío. Cualquier intento de establecer una comunidad era desmantelado para preservar su naturaleza como un santuario neutral, un lugar para el retiro y la reflexión personal. Y esto los llevó, inevitablemente, a la pregunta final, la más crucial de todas. Si el lugar era seguro y los caminos no llevaban a ninguna parte, ¿había alguna salida?
¿O estaban atrapados para siempre en una trampa pacífica y sin fin? Y la salida era la mayor de las paradojas. Para escapar, tenían que hacer exactamente lo que todo su instinto les gritaba que no hicieran: saltar. Sabían lo que pasaría. Al caer al vacío, los caminos de madera se apartarían, se moverían para dejarlos pasar. La caída les haría perder el conocimiento y despertarían en otro lugar. Un acto de fe ciega era la única puerta de salida. Se quedaron allí sentados un momento más, contemplando el abismo. Un lugar llamado tranquilidad, que era seguro y que de hecho ofrecía paz mental. Pero su silencio era antinatural, su arquitectura no tenía lógica alguna y su única salida era un salto al vacío. Y la pregunta que flotaba en ese silencio era: ¿era aquello una paz real? ¿O era simplemente la quietud de un aislamiento profundo y desconcertante?